Dios te bendiga grande y poderosamente en esta nueva oportunidad que nos da el Señor de estar delante de su presencia para conocer más de Él, para acercarnos más a Él, para conocer más de su amor, de su gracia, de su bondad, de sus planes para con cada uno de nosotros. Debemos cada día amar y amar más el plan de Dios, lo que Él tiene trazado para nosotros. Y es el tema del que hemos estado hablando recientemente. Pero ¿qué sucede con el pasar del tiempo? A medida que avanzamos en el conocer de Dios, a medida que vamos caminando más con Dios y nos acercamos más a Él, a veces podemos notar que algunas personas se alejan un poco de nosotros, o inclusive nosotros nos alejamos un poco de ellos. Inclusive en nuestra propia familia pueden haber personas, familiares incluso cercanos, que nos señalan, que nos acusan o nos critican por nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué sucede con el pasar del tiempo? Esa situación de que algunas personas van o vienen o se alejan, nos pueden llegar a hacer sentir relativamente solos. ¿Será que nosotros podemos llegar a sentirnos solos? Quiero comentarte acerca de este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, que habla acerca de una gran multitud que seguía a Jesús. Esta gran multitud se cuenta más o menos 5,000 hombres, quién sabe cuántos más serían contando mujeres y niños, pero se habla de una gran multitud. ¿Será que Jesús se sentía solo en ese momento, en medio de tanta gente? Mire lo que sucede, resulta que siendo ya tarde, Él le dice a sus discípulos que alimenten a estas personas. Y resulta que con lo que contaban era con 5 panes y 2 peces. Ocurre el milagro de la multiplicación de este alimento y se le da de comer a toda esta multitud. Tal es así que Jesús mismo manda a sus discípulos a que recojan en unas canastas las sobras, los pedazos que quedaron para que no se desperdiciara nada. Y su palabra dice que se reunieron 12 canastas. Eso quiere decir que una gran abundancia de alimento. Pero ¿qué sucede? Llega el día siguiente y la gente vuelve a buscar a Jesús. Lo están buscando, pero muy seguramente no era por lo que Él les estaba enseñando y por su palabra, sino por el milagro que hizo de multiplicar el alimento para tantas personas. Y ese es el asunto. Muchas veces buscamos a Dios más por el milagro, porque nos dé cosas, por lo que Dios nos quiere dar. Inclusive nos pasa eso con nuestros amigos. Los buscamos o nos buscan por cosas materiales, por lo que nos dan. Puede haber pasado eso o nos pasa seguido, o quién sabe en qué condiciones puede ocurrir eso en el contexto en el que ciertas personas te buscan o estás con ellos porque salen a fiestas, a tomar o a hacer algunas cosas que de pronto inclusive no son convenientes, o porque tienen cosas o porque no las tienen y quieren conseguirlas. Muchas veces son cosas materiales. Y eso nos puede pasar. Entonces, cuando estamos buscando de Dios, cuando estamos buscando su presencia, cuando estamos buscando una vida espiritual, no solamente cosas materiales, modas, fama y cosas como esas, entonces de pronto algunas personas empiezan a alejarse, porque ya no es por esto. Entonces Jesús en el siguiente día empieza a predicarles y a hablarles acerca de lo importante que es Él como pan de vida eterna. Y eso hace la diferencia. Les habla de lo importante que es más la relación con Dios que las cosas materiales, que de pronto lo estaban buscando por el pan, por la comida y no por la eternidad en Cristo Jesús. Y entonces ese tema, ese mensaje ya no les gustó a esos miles de personas. Ya el tema como tal ya no era lo que de pronto ellos estaban deseando o buscando en su propio ser. No estaban espiritualizando el proceso y eso era una situación bastante compleja. Entonces leamos lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 6, el verso 66 al 68. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el asunto. Si miramos el contexto, podríamos decir que Jesús en ese momento había perdido más o menos unos 5,000 seguidores, por decirlo de alguna forma. E inclusive cuando ya está con los 12, con sus discípulos, con los más cercanos, con los amigos más cercanos, por decirlo de alguna forma, le pregunta también a ellos: bueno, ¿y ustedes también quieren irse? Y la respuesta que llama tanto la atención es esto que dice Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ese es el asunto, la vida eterna, poner la mirada en la eternidad, y nos daremos cuenta que el galardón, lo que Dios tiene para nosotros, es mucho más grande. Y lo que tenemos nosotros en este mundo, inclusive nuestros amigos, inclusive nuestra familia, las personas más cercanas, vienen y van. Podemos hacer una cuenta sencilla. Si tuviste la oportunidad de estudiar en el colegio, en una escuela, ¿cuántos compañeros tenías en clase? Usualmente
pongámosle 20, 30, 40, 50, no sabemos, pero son muchos los que son nuestros amigos en la infancia. De estos amigos, realmente, ¿cuántos fueron verdaderos amigos en ese tiempo? O mejor aún, ¿cuántos de esos amigos son tus amigos hoy? ¿Con cuántos de ellos tienes una relación cercana de encontrarte todos los días con ellos? O por lo menos unas 2, 3 veces a la semana. Recuerda que en la escuela, cuando estabas pequeño, con ellos te reunías todos los días, por lo menos de lunes a viernes, durante todo el año. ¿Cada cuánto te ves con tus amigos de la escuela, del colegio o inclusive de la universidad? ¿Cuántas personas de ellas fueron y vinieron? ¿Cuántos son tus amigos realmente hoy en día? Si vemos, realmente son pocos los amigos que permanecen por el tiempo. Inclusive son pocas las personas que realmente son cercanos a nosotros. Esas personas a las cuales tú les puedes contar las cosas, decir que te sientes triste, que tienes tal problema, que tienes tal dificultad, o que tienes tal proyecto o tal logro. Inclusive mucha gente no tiene a nadie a quien contarle sus proyectos por temor a que se pierda el proceso o que alguien le haga algo. Inclusive hay gente que no tiene a quien contarle sus tristezas. Hay gente que tiene que solamente en su corazón, en su intimidad con Dios, expresarle a Dios las cosas porque no tiene a nadie cercano, inclusive a veces en la misma familia. ¿Cuántas parejas viven en conflicto día a día y sus conversaciones son exclusivamente de cosas de la casa? Que hay que pagar tal servicio, que hay que hacer tal cosa, pero realmente no hay un diálogo, no hay paz. ¿Cuántos hermanos entre ellos ni siquiera se hablan por conflictos que han tenido? Padres a los hijos a los padres. Situaciones bastante complejas. ¿Será que eso nos hace entrar en soledad? Pero te pregunto hoy, ¿cuántos amigos, hermanos, familia cercana tienes en el reino de los cielos? ¿Cuántas de esas personas que se convierten al Señor y alcanzan la salvación eterna se convierten en tu verdadera familia, en tu familia más cercana? No es por despreciar o alejar a esos amigos o a esos familiares que tienes hoy, no, pero es poder ver más adelante en la eternidad cuánta familia hay, cuántos realmente hermanos que tengamos esa posibilidad de estar tan cercanos los unos a los otros, con tanta intimidad de poder contar las cosas, de poder decirle, mire, tengo tal problema serio, ayúdame a orar, ayúdame a interceder a Dios por esto, o tener la posibilidad de contarle inclusive cosas muy personales. En el reino de los cielos tendremos muy seguramente muchos más, pero el asunto está en eso, que predicarle a las demás personas es fundamental para que las personas conozcan de Dios y podamos acercarnos juntos al reino de los cielos. Y eso hará que no estés solo, que no te sientas solo. ¿Por qué? Porque a medida que cada persona va conociendo de Dios y se va acercando al Señor, conoceremos y viviremos y disfrutaremos esa nueva amistad, esa nueva armonía que hay entre los hermanos en Cristo Jesús. Miremos 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando la palabra de Dios habla acerca del término durmieron, hace referencia a morir. Cuando nosotros morimos, el término que se utiliza en la palabra de Dios es dormir. Pero el asunto está en que aquí vemos que el Señor está hablando que en la eternidad como tal resucitaremos o seremos arrebatados al cielo todos los que estemos con el Señor. Esa es la prioridad. Nosotros, aunque aquí en un momento nos podamos llegar a sentir solos o podamos estar solos por un momento, no será así en la eternidad, porque nosotros estaremos con el Señor. Inclusive aquellas personas que hayan fallecido pero que estaban con el Señor en el plan de Dios, caminando con el Señor, resucitarán. Ese es el proyecto. Necesitamos ponernos entonces
a hacer la obra de Dios, a amar el plan de Dios, a predicar, a enseñar. Entre más personas le llevemos el mensaje del Evangelio y esas personas puedan conocer de Dios, acercarse a Él y alcanzar la salvación que Dios regala para cada quien, más y más personas estaremos en la eternidad y no estaremos solos. Entonces no hay razón por la cual nosotros sentir soledad en este momento si estamos enfocados en la vida eterna. ¿Por qué? Porque conoceremos más personas a las cuales llevarle el mensaje del Evangelio. Esas más personas podrán predicarle inclusive a otros más, y en la eternidad con Dios tendremos mucho, mucho de Dios, más de su amor, más de su gracia, más de su paz. Pero incluso desde ahora no tendremos tiempo inclusive para sentirnos solos, porque tendremos tanto que hacer, tantas personas que llevar el mensaje, que necesitamos estar conectados siempre con Dios. El plan es predicarle a todos, porque Él nos llevará a todos los que estemos con Él a la eternidad. Entonces pongámonos las pilas, porque el Señor Dios anda con nosotros, pero nosotros necesitamos abrazar, amar su plan. Leamos para finalizar Salmo 27, verso 10. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces pongamos nuestra mirada en Dios. Puede haber algún momento en el que te sientas triste o incómodo, o inclusive sientas soledad si hay algunas personas que se alejan de ti, o si tú te alejas de alguien, por cualquier razón, por la condición que sea. Pero nosotros podemos ver que necesitamos andar en el plan de Dios, que Dios es suficiente para llenar nuestra vida. No es fácil, pero en Dios tenemos esperanza, en Dios tenemos esta oportunidad, en Dios tenemos este consuelo. Él es el que nos abraza, Él es el que nos llena, Él es el que nos vivifica, Él es el que nos da un gozo verdadero. Y si hay más personas en tu familia que se acercan a Dios porque tú les llevas un mensaje, porque les predicas y empiezan a conocer de Dios y se acercan más, ten la certeza que van a ser mucho más unidos que antes. Si tienes un amigo en el cual puedes conocer del Evangelio y le puedes hablar de Dios y puede acercarse a Dios, ten la certeza que será aún más cercano que cuando eran niños o cuando eran jóvenes en el colegio, cuando eran más cercanos. ¿Por qué? Porque pasamos a otro nivel. No solamente somos amigos socialmente, sino que somos familia espiritualmente, y eso nos acerca aún más. Entonces, conozcamos más de Dios, acerquémonos más a Dios, busquemos más de su palabra, pero prediquémosle a todo el mundo, sobre todo a aquellas personas que tú tanto amas, que tú tanto quieres, con el fin de que realmente hay una relación de hermandad espiritual. Y así caminemos juntos hasta la venida de Cristo y por la eternidad. Dios es bueno, Dios desea bendecirnos todo el tiempo, pero nosotros necesitamos hacer las cosas que Dios establece para nuestra vida. Caminar con el Señor, buscar su presencia. Así que tomémonos un instante para orar, para darle gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Señor Dios, Rey de los cielos, delante de tu presencia estamos en este momento para darte la alabanza, para darte la honra, para darte la adoración, Señor, por lo bueno que eres tú. Gracias, poderoso Rey, por tu misericordia. Gracias, poderoso Rey, por tu bondad. Gracias porque nos amas, porque nos abrazas, Señor Dios. Gracias porque nos has permitido tener amigos a lo largo de nuestra vida, familia, Señor Dios, familia cercana, familia lejana, Señor Dios Santo, pero sobre todo gracias porque nos da la oportunidad de llevar el mensaje de tu palabra y de tu salvación a cada persona que conozcamos, Señor, con el fin de que cada quien se acerque a ti, Señor Dios, nos arrepintamos de nuestros pecados, Señor Santo, y recibamos la salvación que viene en ti, Jesucristo, para que podamos alcanzar juntos esa gloriosa venida tuya, Señor, ese milagro, ese momento en el cual todos seremos llevados contigo a la eternidad si andamos contigo, si caminamos contigo. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes a predicarle a todo el mundo, predicarle a todas las personas, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que están lejos, a los que están cerca, Señor, para que más que amigos seamos hermanos en la fe y andemos contigo y tengamos esa libertad, esa paz y ese gozo que viene de parte tuya. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada persona que está escuchando este mensaje, para que si hay algún sentimiento de soledad lo pueda desechar, lo pueda quitar de su vida, y que tú llenes ese espacio, que tú llenes ese vacío, que tu Espíritu Santo le llene con tu poder, Señor, y le llene poderosamente de tal forma que vea que eres tú el que nos da gozo, el que nos da paz, nuestra verdadera compañía, desde ahora y hasta la eternidad y desde siempre. Oh Señor, pero que andemos haciendo tu voluntad, andemos predicando el mensaje de tu palabra, llevando, Señor Dios, salvación y vida eterna de parte tuya a otras personas, para que juntos lleguemos al reino de los cielos y te adoremos por toda la eternidad.
Gracias, poderoso Dios, a ti la alabanza, la honra y la adoración, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Recuerda que Dios tiene un plan para tu vida. Recuerda que Dios te ama, recuerda que Dios te ama a ti y a tu familia y a tus amigos y desea que todos alcancemos la eternidad. Sigamos buscando de Dios, sigamos congregándonos, discipulándonos, aprendiendo de Él, para que sea Él enseñándonos cada día más. Recuerda que nos puedes llamar, nos puedes escribir, los teléfonos de contacto aparecen aquí en pantalla. Recuerda que de cualquier lugar del mundo nos podemos comunicar, no importa el país, no importa la hora, porque para todo esto tenemos respuesta de parte de Dios en nuestra vida, y mantengámonos firmes en Dios. Dios te bendiga grande y poderosamente. Comparte este mensaje, envíaselo a aquel que necesite conocer más de Dios y vive la experiencia con Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Te envío un abrazo desde Bucaramanga, Colombia, y recuerda, Dios te ve.